Dios les bendiga, hermano. Buenos días. Amén. Te agradecido con el Señor, bueno, porque nos permite estar aquí el día de hoy. Es un milagro del Señor cada día que estamos aquí. Que el Señor nos permita abrir nuestros ojos. Y de verdad que, bueno, el Señor es maravilloso, majestuoso, admirable. Jehová, Rafa, nuestro sanador. Y bueno, el Señor está aquí con nosotros. Gracias le damos al Señor por eso. Hoy, pues, el protagonista de este mes, como dice el pastor Alberto, para la gloria de Dios, que el Señor puso el sentir en el pastor Alberto de hablar del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo este mes. El Señor, ¿verdad? Bueno, yo le dije al Espíritu Santo, yo me senté y dije, Señor, voy a hablar de ti. Tú eres el protagonista. Le dije yo, entonces tú dime qué es lo que tú quieres que yo hable de ti. Entonces el Señor me dirigía a su inicio, a su conocimiento de lo que es la persona del Espíritu Santo. Y yo hablaba con mi hermana, una hermana de aquí en la congregación, me decía, es que yo creo que se puede repetir la enseñanza, porque yo el Espíritu Santo digo, no, hermana, Dios tiene control de todo y el Espíritu Santo tiene control de todo lo que vamos a hablar. Y hay tanto que hablar del Espíritu Santo, hay tanto que hablar. La llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, el fruto del Espíritu Santo, que ya lo habíamos hablado el año pasado, en septiembre, si no me equivoco, septiembre, octubre, creo que fueron como 2 meses. Se habló también de los dones del Espíritu Santo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay tanto que hablar del Espíritu Santo que no creo que se repita. Él es especialista en eso, en hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces, él colocó como título a esta enseñanza, conociendo a la persona del Espíritu Santo. Y el texto base que me guía era en Juan, capítulo 14, versículo del 16 al 17. Voy a repetir porque no hice la tarea de enviarle a mi hermana Soraya los versículos. De verdad que bueno, perdón, hermana Soraya. Pero bueno, voy a repetir los versículos para que estén anotando. Juan 14, 16, 17. Dice de la siguiente manera, yo bajo la bendición del Padre, del Hijo, con dirección del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Sí, bueno, yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque me dio la primicia de poderles hablar del Espíritu Santo. Una primicia que el Señor me dio, yo, bueno, gloria al Señor. Y pues hoy, hermano, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere enseñarte lo maravilloso de la persona del Espíritu Santo. Él no quiere que sea solamente una información que te lleve el día de hoy, porque una información la buscamos en cualquier lugar y la conseguimos. Él quiere que te lleve este conocimiento para que lo tengas grabado en tu ser. Y ese conocimiento que te vas a llevar el día de hoy, hermano, tú seas portavoz de él. No te quieres poder ser portavoz de ese conocimiento que ya te lleves. Y si tú errabas con respecto a algún aspecto del Espíritu Santo, tú hoy puedas corregirte. Porque si también lo establece el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros establezcamos una adecuada comunión con esa persona maravillosa que se nos Espíritu, para que habitara con nosotros por siempre. Sí. A través de este mensaje, hermano, conoceremos desde un punto de vista doctrinal y basándonos en su mayoría en la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Que queremos, bueno, según como lo establecía el pastor Alberto, hacer como ese hilo conductor que tiene todo desde el inicio hasta el final, hasta Apocalipsis.
Entonces, vamos a hablar de cómo esa persona actuó se manifestó en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar, como es el pastor, de esa persona que lamentablemente es muy olvidada. Es de la que menos se predica. Cuando te digan, todo está el Santo, pero es de la que menos se predica. Y yo personalmente pienso que esto depende por el significado que las personas le dan al Espíritu Santo. Hay personas que consideran el Espíritu Santo por lo que puedan sentir o lo que puedan ver. Si yo veo algo sobrenatural, es el Espíritu Santo. Si yo veo o sentir el Espíritu Santo, de hecho, he escuchado personas que dicen, yo no voy a esa iglesia porque ahí no se siente el Espíritu Santo. Ahí no se siente el Espíritu Santo. O sea, asocian el Espíritu Santo con sentir algo. O como también sentir al Espíritu, como si fuera una energía, una fuerza, o así. Otra cosa también que he observado con el hermano en Cristo es que necesitan invocar al Espíritu Santo. He escuchado que invocar al Espíritu Santo, que como si cuando usted llega aquí, llega sin el Espíritu Santo, y entonces aquí se pone el abrigo del Espíritu Santo, como hacen los decanos, se pone su uniforme para su guardia, y después cuando usted se va, usted llega y deja el Espíritu Santo aquí y se va. Porque escucho personas que dicen, vamos a invocar para que el Espíritu Santo venga. Y entonces usted empieza a escuchar, por ejemplo, yo escuchaba esa canción que decía, ven, Espíritu, ven. Yo la canté muchísimo, pero el Espíritu Santo me invitó por esa canción. Me dijo, estoy aquí, yo estoy contigo, porque me estás llamando, yo estoy aquí. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que nosotros aprender el día de hoy, aprender eso. ¿eh? Entonces, piensa bien, hermano. El Espíritu Santo no es eso que te siente. Cuando te va por una congregación o lo invitas por un y usted siente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, no es un sentimiento, no es eso que usted siente. El Espíritu Santo, eso que usted siente es la consecuencia de usted estar en comunión con el Espíritu Santo. Estar en comunión con el Espíritu Santo es esa consecuencia de lo que usted siente. Como también hay veces que usted puede estar allí orando, puede estar y usted no siente nada. Usted dice, no siente nada. Entonces, si usted no siente nada, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, no es eso, es la consecuencia de esa comunión con el Espíritu Santo. Nos dice 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y la comunión del Espíritu Santo. O sea, aquí podemos ver en este texto que la mayor expresión del Espíritu Santo es la comunión. Y aquí en este texto vemos, de alguna manera, vemos condensadas esas tres expresiones de la Trinidad. Que vemos aquí, el amor de Dios. Nos dice el versículo, el amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? El amor de Dios es inigualable, es incomparable. El amor de Dios trasciende toda lógica humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda. O sea, su amor trasciende. Tenemos también la gracia de Dios, la gracia del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Somos salvos porque Él se entregó en la cruz por nosotros para salvarnos. No, un regalo que nos dio. Y tenemos también pues la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo nos deja el Consolador, entonces nosotros tenemos a alguien que nos acompaña, que nos consuela, que nos anima, que quiere estar con nosotros. Bueno, entonces eso es lo que la persona siente. Cuando usted más tiene comunión con el Espíritu Santo, cuando usted va a sentir más su presencia, pero no quiere decir que Él
sea eso, que eso lo identifique. Fíjense bien, otra de las cosas que uno observa, que puede ser, hermano, yo no puedo decir que una persona que diga que sintió el Espíritu Santo sea inmadura, ¿no? Porque hay muchas denominaciones, muchas congregaciones que son muy maduras, tienen una buena obra. Pero fíjense algo muy particular, y no quiero nombrar denominaciones como tal, pero si ustedes a lo mejor lo van a saber. Pero hay denominaciones que si tú no hablas en lengua, no eres bautizado por el Espíritu Santo, o sea, no tienes el Espíritu Santo. Entonces, eso, hermano, nosotros estamos al día de hoy para derribar esos conceptos erróneos del Espíritu Santo. Porque el hablar en lengua no es tener el Espíritu Santo, no estar bautizado en el Espíritu Santo, hermano. Y lamentablemente, hermano, hay congregaciones que han fracturado a las ovejas con ese pensar, ¿verdad? Entonces, o esa mala interpretación que le están dando a la palabra. O sea, lo digo por un ejemplo de una hermana, me voy a contar rápidamente, una hermana en Cristo, que ella va a una iglesia conservadora, digamos, así conservadora, y ella, nosotros ayunábamos, un viernes ayunábamos con ella, y recuerdo que ella lloraba, hermano, ella lloraba porque ella decía que ella no estaba bautizada con el Espíritu Santo, porque todos en la congregación hablaban en lengua, y ella no hablaba en lengua, y entonces el pastor decía, tú tienes que hablar en lengua, porque si no, no eres bautizada con el Espíritu Santo, y ella lloraba. Cuando estábamos en el ayuno lloraba y decía, entonces su petición era que ella quería hablar en lengua para ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces imagínense lo que pasa cuando tenemos un concepto errado. O sea, yo estoy forzando a que esa oveja hable en lengua para que ella se sienta en el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hoy tiene el Señor aquí, para conocer de la persona del Espíritu Santo, que el hablar en lengua no es el Espíritu Santo, porque más adelante van a ver lo que el Señor hace cuando hace el repartimiento de dones. Ok, entonces fíjense bien. También en la Biblia vamos a encontrar simbología del Espíritu Santo. Y eso, hermano, también tiende a confundir a personas, porque hay que el aceite, que el agua, el Espíritu Santo es fuego. Fíjense algo, ciertamente la Biblia habla de la simbología que aparece allí. Que si el Espíritu Santo como paloma, que si el Espíritu Santo como fuego, que si el Espíritu Santo como aceite, ¿verdad? Pero si nosotros leemos bien, nosotros tenemos que leer bien la Escritura. Usted lee, dice, ¿cómo? El Espíritu Santo como paloma. Fíjense bien, aquí les doy un ejemplo, que dice Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando dice que el Espíritu Santo descendía como paloma, está haciendo una analogía. Se está haciendo una analogía, una comparación, más no se está haciendo una definición. Una cosa que yo hable de su actuar, de cómo él actúa, y otra cosa es que yo lo defina a través de esa simbología. Entonces, es como él actúa, porque el Espíritu Santo, cuando usted busca en internet, usted busca una imagen del Espíritu Santo, ¿qué le aparece? Una paloma. Y entonces la paloma. ¿Y el Espíritu Santo es una paloma? ¿Ah? Claro que no. No, aquí dice el Mateo, lo acabo de leer. Dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. O sea, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo actúa con una paz. Y entonces la paloma la asocia con la paloma de la paz. Entonces la actúa con una paz. Ya que nos da paz, que nos da el Espíritu Santo. Como aceite, porque nos une, porque nos sana. Como fuego. ¿Por qué? Porque el fuego que hace purifica. Entonces el Espíritu Santo purifica. Por eso que se simboliza con el fuego. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que el pastor Joan trabaja como un león. Y eso quiere decir que Joan es un león que tiene garras, que perdió su humanidad y que tiene, no sé, no lo era. ¿Qué quiero decir yo
Gloria a Dios por la vida de ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, así mismo. Así estaba. Bueno, en este mensaje estaremos conociendo 4 aspectos del Espíritu Santo. Yo le dije a las predicadoras que continúan, ¿verdad? Que hay mucho que hablar. En este momento vamos a hablar solamente de 4 aspectos del Espíritu Santo. Y en primer lugar, la identidad del Espíritu Santo. En segundo lugar, la personalidad del Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu como fuente de revelación y profecía. Y el cuarto aspecto, el Espíritu Santo que capacita para el servicio. Ahora bien, vamos a hablar de la primera parte, la identidad del Espíritu Santo. Para nosotros comprender la identidad del Espíritu Santo debemos irnos a los idiomas originales, o sea, a su etimología, me dicen, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento nos habla del Espíritu Santo en el hebreo, la palabra ruah, así, como me costó bastante aprenderla, pero es ruah. Eso significa el aliento o soplo de Dios que da vida. No se refiere a cualquier viento, es un aliento de vida de Dios. O sea, es la presencia de Dios que sostiene la existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Adán fue creado, él fue creado, pero no tenía vida, sino cuando ocurría, cuando el Señor sopló el ruah, aliento de vida sobre él. ¿Y quién la sostiene? ¿Quién la sostiene? ¿Quién sostiene esa vida? Dios. Dios es el que sostiene la vida. Mano. Fíjense que cuando en una oportunidad mismo me mostró 2 videos, un video donde salía, bueno, este ámbito lo robó humanoide. Y entonces él me mostró una persona que la comparaban con ese robo. O sea, esta es la persona real y este es robo. Pero eran iguales. Pues, entonces me decían, ¿cuál es mamá el real y cuál es el robo humanoide? Me lo mostraba así, ¿cuál es este y cuál es? Yo le decía, este es el robo y este es el humano. Y este es el robo. ¿Y cómo sabes, mamá? Me decía, pero ¿cómo te das cuenta si yo lo tan igual? Por el hálito de vida. El aliento de vida, hermano. Yo lo invito a que usted busque un robo humanoide y vea, busque a ver si consigue esa comparación, si es un monstruo mismo, y vea la comparación y en los ojos puede verse que no hay aliento de vida. Se ve en los ojos, aunque lo traten de igualar, no hay aliento de vida en ese robo. O sea, eso de alguna manera lo podemos visualizar para entender así. Entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo entonces no es una fuerza abstracta, como piensan muchos, sino es ese aliento de vida que sostiene la vida de cada uno de nosotros y que en el Génesis capítulo 1, 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que Él estaba allí, que la presencia de Dios estaba allí en la creación, desde la creación. Allí estaba arreglando todo ese caos que había, arreglando todo el caos que había. La tierra estaba desordenada y vacía y estaba el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el griego se traduce como neuma agión. Neuma significa espíritu, soplo, aliento o viento, el Dios invisible. Y agión significa santo, consagrado y puro. O sea, Espíritu Santo. ¿Ven? Y entonces tenemos también que las escrituras, el Espíritu lo llama paracletos. Paracletos, en Juan 16:7. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador, ese consolador en el griego significa paracleto, no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Paracleto significa literalmente el que está a tu lado para ayudar, el que está al lado para ayudar. Entonces, el Señor Jesucristo en ese contexto histórico, en el contexto histórico de esa época, según el griego que estamos hablando de paracleto, el paracleto era un abogado defensor.
un abogado ayudador, era un abogado que caminaba con una persona en juicio. Entonces el Espíritu Santo lo asocia con el Paracleto bíblicamente, ¿verdad? Como esa presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos acompaña, que nos enseña, que nos defiende y que nos consuela, que va a estar con nosotros siempre. Entonces, bueno, esta etimología, ¿verdad? Vemos entonces que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. El que ya, que siempre uno lo busca en la tercera persona de la Trinidad, no quiere decir que haya un estado de jerarquía allí, sino que es Dios mismo. De hecho, cuando leemos en Mateo 28, 19, que es uno de las citas que todos conocen muy bien, que es la gran comisión, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre, dice, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué se evidencia aquí, hermano? De que el Espíritu Santo tiene la misma esencia que el Padre tiene, consustancial con el Padre y el Hijo, o igual con el Padre y el Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que comparten la misma naturaleza, que comparten los mismos atributos divinos. Y cuando hablamos de los atributos divinos, estamos hablando de su identidad divina. Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y es eterno, dice la Biblia en Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice. Amén. Entonces Dios es eterno, Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, omnipresente, dice, omnipresente. ¿Qué quiere decir la palabra omnipresente? Está en todo lugar a la misma vez. Y Salmo 139:7 me lo sustenta. Salmo 139:7, ¿qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi entrada, he aquí, allí tú estás. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Omnisciente porque todo lo conoce, todo lo conoce, todo lo escudriña. Y es omnipotente porque todo lo puede, soberano, poderoso, es con su fuerza y no con la mía. De hecho, hay un pueblo que dice, no es con espada, ni con ejército, es con santo espíritu. Bueno, aquí está la fuerza del Señor, ¿verdad? Es omnipotente. En segundo aspecto tenemos la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Es la persona más maravillosa que usted que jamás haya conocido en este mundo. No hay persona como el Espíritu Santo que usted haya conocido en este mundo. Es dulce, es hermoso, Él es lo más bello que Dios nos ha dejado para pintar en nosotros. Ahora bien, ¿por qué considerar una persona? Según el estudio psicológico dice que para que alguien sea considerado una persona debe tener tres atributos. En primer lugar, debe tener intelecto, debe tener emociones y debe tener voluntad. Y la iglesia, mi hermano, la Biblia lo señala, la Biblia lo fundamenta. La Biblia nos nombra características que el Espíritu Santo tiene que son personales. Y como nosotros tenemos que sustentar todo, tenemos todo llevarlo a la palabra, la luz de la palabra, yo les voy a hablar con la luz de la palabra, fundamento bíblico. Al Espíritu Santo se le atribuye el intelecto. ¿Por qué tiene intelecto? Porque tiene la capacidad de pensar y de conocer. Y busquen en su Biblia, nos dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Nos dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En este texto nos habla de que todo, el Santo todo lo escudriña. ¿Y
y quiere escudriñar. ¿Cuál es el sinónimo de escudriñar? Investigar. Investigar algo a profundidad. Cuando alguien, usted cree que si el Espíritu Santo fue una energía, pudiera escudriñar algo, pudiera buscarlo, ¿no? El Espíritu Santo es una persona que tiene la capacidad de investigar. ¿Por qué? Porque para poder investigar un asunto que tiene que contar con sabiduría y con inteligencia para poderlo hacer. Y nosotros también leemos en la Escritura, nos dice que el Espíritu Santo a la iglesia primitiva les enseñaba, los capacitaba, los exhortaba, los guiaba. Entonces, el Espíritu Santo confirma que él tiene intelecto porque tiene la capacidad de pensar y de conocer. También el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar y recordar. Y la Biblia lo fundamenta en Juan 14, 26. Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, para que una persona pueda enseñar, tiene que haber dos cosas principales: conciencia e intención. O sea, debo estar consciente de que voy a enseñar, porque yo antes de enseñar algo debo prepararlo, ¿verdad? Como persona, pues humana, me prepara, pero el Espíritu Santo te enseña porque tiene conciencia para hacerlo, pero también tiene intención de hacerlo. Cuando yo hago algo, lo hago con intención. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque enseño, para que alguien obtenga un conocimiento, para facilitar un conocimiento a una persona, o para aprender también, porque también enseña a aprender de otra persona. Ok, entonces, el Espíritu Santo se tiene intelecto también porque puede interceder por nosotros. ¿Vale? Y una persona puede interceder por otra persona. Pero que la intercesión, hermano, es un acto de mediación personal. ¿Por qué? Porque digo personal, porque usted es la que decide si quiere interceder por otra persona. Usted, cuando alguien tiene una necesidad, usted intercede por esa persona si usted quiere hacer. ¿Verdad? Usted quiere mediar por esa persona de manera personal, usted lo hace. El Espíritu Santo nos dice en Romanos 8:26 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros cuando, por ejemplo, no sabemos qué orar ni qué pedirle, y Él sabe nuestra necesidad. Y el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo tiene que tener conciencia para saber la necesidad que tenemos y poder interceder por nosotros. Entonces, Él conoce nuestra necesidad, es consciente de nuestra necesidad y por eso que nos ayuda, nos capacita, nos enseña. Ahora bien, el Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Tendrá voluntad el Espíritu Santo? La Biblia no nos señala, ¿verdad? Aquí. El Espíritu Santo tiene voluntad porque tiene poder de decidir. Él tiene poder de decidir. Cuando usted tiene voluntad, usted decide. Usted dice, no, ya va, yo voy a decir, yo voy a hacer eso. Tiene voluntad de hacerlo. En 1 Corintios, capítulo 12:11, nos dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está repartiendo los dones, aquí estamos hablando de los dones, el Espíritu Santo cuando reparte los dones, dice que los reparte como Él quiere. Entonces allí es cuando a mí me raya el cerebro o la iglesia que quiere obligar a la persona a que hable lengua, porque el don de lengua es un don. Entonces, si tú le obligas a una persona a hablar en lengua, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu voluntad? O la voluntad de Dios, porque dice la palabra, yo estoy distorsionando lo que dice la palabra dice que Él reparte los dones como Él quiere, como Él quiere. Si Él no le plació darte el don de lengua, no le plació dártelo, pero te dio otros dones en los que tú puedes edificar a la iglesia. ¿Ves? Pero el que te haya dado otros dones no quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo. Entonces, hacemos una selección, o sea, ustedes tienen el don, todos los don de lengua están por aquí, tienen el Espíritu, los que no, están por allá, trabajan en su fuerza, ¿no? Trabajamos con el Espíritu Santo, igual independientemente del don
quiere, porque Él tiene voluntad de hacerlo. Entonces, Él decide cómo entregar los dones a cada quien. Y una persona, hermano, para que pueda decidir, tiene que tener una mente que tenga voluntad propia, para decidir y para actuar. Y el Espíritu Santo la tiene. Nosotros, hermanos, somos los que nos sujetamos a su voluntad. Aunque cuando nosotros tenemos voluntad, pues somos personas, pero nos sujetamos a esa voluntad porque Él es soberano. Ok, tiene emociones, el Espíritu Santo tendrá emociones. El Espíritu Santo dice que tiene emociones, que de hecho es el mayor atributo que tiene, que lo sobresalta, que lo determina como persona. Porque las emociones, hermano, es algo tan propio de una persona. Y vemos Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa la palabra contristar? Entristecer, mi hermana, así es. Entristecer significa entristecer, es decir, que el Espíritu Santo es sensible, que el Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Por qué? Porque tiene emociones que pueden ser heridas, hermano. Y solo una persona puede ponerse triste. Ahora mi pregunta es, ¿qué entristece al Espíritu Santo? ¿Qué entristece? De manera que es el pecado. Pero es que el pecado, Él puede trabajar con el pecado de nosotros. ¿Sabe qué entristece al Espíritu Santo? ¿Sabe qué puede tocar la fibra de las emociones del Espíritu Santo? Y yo le voy a decir una cosa, yo cuando estaba haciendo el mensaje, yo lo hacía, pero yo lo estaba de rodillas, postrada, llorando. Porque sea imposible. Lo que entristece al Espíritu Santo es que nosotros lo ignoremos. Que nosotros lo ignoremos y seamos indiferentes con Él. Que ignoremos estar en comunión con Él. Porque Él nos ama con un amor eterno. Y yo decía, nosotros somos tan simples, mortales, somos finitos. ¿Y cómo podemos nosotros mover tu fibra de la emoción? ¿Cómo podemos entristecerte? Si nosotros no somos como tú eres soberano, tú eres grande. Pero imagínense lo que Dios nos ha dado, el privilegio que Dios nos ha dado, de usted, hermano, y yo podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos tocar esa fibra. Imagínense. Pero la fibra la tocamos en ese momento cuando nosotros lo ignoramos. Porque Él nos ama, hermano. Y nos ama porque el Espíritu Santo nos ama. Porque fíjense que cuando yo hablé al principio le dije que la mayor expresión era de Dios, la mayor expresión de Dios. Pero que el Espíritu Santo, cuando hablamos del fruto del Espíritu, recuerdan, el fruto del Espíritu Santo, nos dice que la base la primera cualidad del Espíritu Santo que Dios produce en nosotros es, o el Espíritu Santo produce en nosotros es el amor. Y el Espíritu Santo no va a producir algo que no es, o sea, que su esencia es amorosa. Por eso que produce en nosotros el cristiano el amor. El amor es la base, es el fundamento, es el vínculo perfecto. ¿Ven? Entonces, Él nos ama, es amoroso, Él se preocupa por nosotros. Cuando nosotros nos despertamos, cuando nosotros nos acostamos, Él quiere pasar tiempo con nosotros, hermano. Por eso que cuando oramos, yo le decía a mi esposo, bueno, mi esposo y yo tenemos una manera de orar que Dios ponga alta sensibilidad al Espíritu Santo, sensibilidad a estar en su presencia. Entonces, fíjense que el Espíritu Santo, yo esto fue cuando caí de rodillas, cuando yo leí esto, que decía, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela, hermano, el Espíritu Santo te anhela celosamente. Hermano, yo lloré porque o sea, ¿cómo me puede amar tanto? Y bueno, siento que somos tan mortales, a veces hacemos cosas que, bueno, a Dios no le agrada, pero bueno, Dios sabe.
Pero dice en Santiago 4:5, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Madre, y anhelar a alguien es un sentimiento tan profundo, o sea, es una emoción tan profunda. El anhelar a alguien. Y en este contexto, cuando hablamos de celosamente, no es un celo negativo, no es un celo negativo, es un celo sano. ¿Qué es lo que quiere Él? Que nosotros seamos, que sea exclusivo para nosotros. Ese celo que Él quiere es que nosotros lo tengamos a Él como exclusividad, que Él sea exclusivo de nuestras vidas, más que el teléfono, más que el esposo, más que la esposa, más que el hijo, que Él sea exclusivo de nuestras vidas. Cuando yo escuchaba esto, yo me acordaba de lo que el pastor dijo la semana pasada, antepasada, que hablaba de que el pastor que estaba y dejó a su hijo allá en el hospital y era aquí predicando, ¿sabes? Ay, Padre mío. Eso es lo que quiere decir, esa exclusividad. Porque Él habita dentro de nosotros, hermano. Y Él, al habitar dentro de nosotros, Él sufre. Él se pone celoso. Él se entristece cuando nuestras prioridades, nuestro amor y nuestras necesidades nos llevan a otro lugar, nos apartan de sus cosas. Cuando tenemos en prioridad otras cosas y perdemos esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, Él se entristece, hermano. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo nos escogió a nosotros como su morada. Él no escogió un templo de oro. Él no escogió un templo hecho a mano de hombre. Él nos escogió a nosotros, nos escogió a usted y a mí para cantar, para entrar en nosotros, para morar en nosotros. Y eso nosotros tenemos que comprender, hermano, de que el Espíritu Santo no hay en nosotros. Por eso que tenemos que vivir como Él, como quien tiene el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos ese templo donde Él mora, porque nos escogió, porque nos ama. ¿eh? Cuando tú te levantas, está contigo. Cuando usted duerme, está contigo. Cuando usted está acostadito, el Espíritu Santo está velando ahí toda la noche, su sueño. ¿Ven? Él está en todo momento cuando usted se alegra con usted, cuando está triste, lo consuela. ¿Ven? Él anhela que nosotros tengamos estrecha comunión con Él. Él nos desea, nos ama, nos anhela, un anhelo de un amor con pasión, con entrega. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Ser recíprocos a ese amor, recíproco a entregarle a ese amor, a ese persona que nos ama con esa pasión, ser recíproco a amarle de esa manera, con esa intensidad con la que nos ama. Entonces, bueno, amados, vamos a hablarle del tercer aspecto del Espíritu Santo como fuente de revelación y profecía. Les hablaba de que estábamos haciendo un panorama desde el Antiguo Testamento. Hablamos aquí de los profetas del Antiguo Testamento, ellos no hablaban por cuenta propia. Había unos que sí, pero tenían su par con el Señor, porque el Señor, había profetas que querían hablar desde su pensamiento. Pero el profeta que era escogido por Dios hablaba de la boca de Dios. O sea, hablaba movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revelaba lo que tenía que hablar, la palabra que tenía que hablar al pueblo. Entonces vamos a ver el ejemplo de Ezequiel 2:2. Ezequiel 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel, hermano, quienes han leído Ezequiel, en el capítulo 1, Ezequiel, dice que los cielos se abrieron y él comenzó a ver visiones. Entonces, comenzó a ver visiones, pero dice que al final del capítulo 1, dice que yo me imagino que, bueno, vio la gloria de Dios, de todo lo que estaba viendo, la gloria de Dios, y fue tan grande que cayó. Dice que su rostro se pegó en tierra, su rostro en tierra, y allí cayó, y no se podía levantar. Y es ahí cuando el Señor describe este versículo que vino el momento que el Espíritu Santo llegó y entró en el profeta mientras le hablaba. Pero ¿para qué lo hizo? Para que él tuviera la fuerza necesaria para levantarse, ponerse de pie y escuchar el llamado que Dios le estaba haciendo. El llamado de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo allí? Lo estaba capacitando para
que él cumpliera con lo que el Señor estaba designando, que era hablar, hablar al pueblo que estaba desviando, que estaba rebelde. Tenemos también a Joel. Joel dice que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ahí vemos que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo fue profetizada. En Joel, dice Joel 2, 28 y 29, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En esta profecía, hermano, que Joel hablaba, no se refería a una persona en particular, como en el Antiguo Testamento pasaba, que se necesitaba una persona en particular. Él profetizaba un cambio radical. O sea, el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Aquí lo dicen en Joel, se ha derramado sobre toda carne. Pero usted dirá, bueno, pero no todo el mundo tiene el Espíritu Santo, y es así. Esa es una condición. Claro, esta requisito principal es creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el requisito principal, creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta profecía la vimos como él, pero fue cumplida cuando? En el Pentecostés, en Hechos 2:4, dice que descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Se fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y según como el Espíritu le decía, hablaba. Entonces ahí vimos ese cumplimiento. Pero esa profecía, hermano, ya estaba sembrada en el corazón del pueblo. O sea, había una esperanza que ya estaba sembrada en el pueblo de Dios. Y hoy, eso fue así, sembrada en el pueblo de Dios, profetizada, luego cumplida en hechos. Pero hoy, el Espíritu Santo nos sigue equipando, nos sigue revelando. ¿Sí? El pastor hablaba de alguien que le reveló, el pastor hablaba, el Espíritu Santo le reveló al que cantó la música, y así todavía el Espíritu Santo nos revela, nos equipa, nos capacita para nosotros ir a dar la nueva salvación, cumplir con la gran comisión. Entonces, tenemos el cuarto aspecto, el Espíritu Santo, cuarto y último aspecto, el Espíritu Santo capacita para el servicio. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en todos los creyentes, sino que venía sobre una persona específica para capacitarlo sobrenaturalmente en un momento crítico. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres, por ejemplo, en este caso Sansón. Fíjense bien, Sansón, en Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y la gente dice, ay, ¿cuál es la fuerza de Sansón? ¿No es la fuerza de Sansón? Dice la gente, ah, no, el cabello. El cabello, el espíritu que vino sobre él, de hecho, se manifestó, se manifestó como una fuerza en Sansón, como una fuerza. Y es quizás el mejor ejemplo que podemos ver en la palabra, de una manera como el Espíritu Santo se manifiesta con fuerza. Porque que dice la Biblia que vino el Espíritu de Jehová sobre él y él despedazó a un león. Imagínense un león, hermano, que es el rey de la selva. El león que no le tiene miedo a nada, el león que es el único que va a hacer patas arriba en la selva. El león es el único que va a patas arriba en la selva, porque usted ve cualquier otro animal y está se alerta que no hay un león. Pero ¿cómo duerme el león? Patas arriba en la selva. O sea, imagínense. Y el Espíritu de Dios que se puso sobre Sansón le dio la fuerza para despedazarlo. Dice que la Biblia dice que lo despedazó con la mano, sin tener nada. ¿Qué nos habla eso? Yo le digo, interprete eso, que Dios le da una fuerza como que agarra con alguien. ¿Cuál es la fuerza que Dios nos da hoy día? ¿Ah? ¿Cuál es la fuerza para nosotros? Esos leones que se nos presenten. ¿Cuáles son esos leones que se nos presentan? Son aquellos problemas, aquellas tentaciones y aquellos conflictos que te parecen imposibles. Que te dicen, ay, esto es más fuerte que yo. O sea, que te parece imposible, que si tú lo quieres resolver con tu propia fuerza, te van a devorar. Pero que el Espíritu Santo te da la fuerza para salir adelante. Cuando tienes una tentación, el Espíritu Santo te da la fuerza para resistir esa tentación.
¿Ve? Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros tengamos la fuerza para seguir adelante con la ayuda de Él. El otro es Besaleel. No sé si ustedes lo han escuchado, Besaleel. Eso aparece por ahí por Moisés. Moisés dice que en Éxodo 31:1-5 dice que habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría e inteligencia y en ciencia, y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Qué vemos aquí? Que Besaleel fue dotado de una sabiduría y una destreza artística para él poder hacer todo lo que era mandado a hacer para el tabernáculo de una manera maravillosa, bella, hermosa, con una precisión que anteriormente no. Besaleel tenía internet para buscar, no tenía para buscar figuras ni nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eso quién se lo dio? El Espíritu Santo, para que diseñara todo lo que iba a diseñar del tabernáculo. O sea, ¿qué quiere decir eso si lo llevamos ahora? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a llevarlo a la actualidad. Dirá, bueno, pues está la naturaleza, pero vamos a hablar de esto también. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que Él se interesa por nuestro talento. Que el Señor nos dota de talento, nos dota de dones. ¿Pero para qué? Para que esos talentos, esos dones, para utilizar en su obra. También en lo secular, porque hay gente que utiliza su talento en lo secular, pero así que utiliza su talento en lo secular, entonces utilízalo al 100% en la obra. Es lo que nos dice el Señor, te doy talento, te doy ciencia, te doy sabiduría. Hay personas que saben dibujar de una manera extraordinaria, y que yo digo, bueno, eso lo dio Dios, porque yo de verdad como un ser humano, con unos bolitas y dos palitos así ya, pero hay gente que hace unas rosas espectaculares, talento que Dios le da, la música, los músicos, esa voz extraordinaria que Dios le da a cada uno. Esos talentos los usamos para la gloria del Señor. Entonces, hermano, así como Él capacitó al patriarca, así como Él capacitó al profeta, así como Él capacitó a la iglesia primitiva, hoy te está capacitando a ti. Y tú debes ser intencional en esa capacitación. ¿Ven? Él nos enseña, Él nos da sabiduría, Él nos capacita, Él moldea nuestro carácter. Imagínense, Él nos ayuda a tomar decisiones cuando esas decisiones son fuertes y necesitan de sabiduría. ¿Ven? Él nos reviste de potencia para que prediquemos la buena nueva de salvación. Por eso, hermano, es necesario que usted y yo, que hagamos, debemos comprender que el Espíritu Santo mora en usted. Usted hoy se va pensando en eso y busque las citas bíblicas, vuelva a refrescar, porque usted no dejó al Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo no se queda aquí, usted se va con el Espíritu Santo, Él se va con usted, Él mora usted. En el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, usted tenía un concepto erróneo de que usted tenía que sentir. Si usted siente que usted necesita sentir al Espíritu Santo, usted se siente vacío. Ay, yo siento que no siento el Espíritu Santo. Me siento vacío. Si usted siente, hermano, que necesita tener un parte en el suelo, usted necesita, hermano, entonces usted está haciendo fructuosa la palabra de Dios. Porque ¿qué me dice la palabra de Dios? Que me dijo que él iba a dejar aquí al consolador, y me dijo, le dejaré el paquete, le dejaré el consolador para que te conten por siempre. O sea, que no se queda aquí ni se va, hermano. Así que si ese es un concepto erróneo que usted tenía, hoy el Señor permite usted sacarse con su vida, porque así es Dios. Y si viene alguien a decir que usted le bautizado por el Espíritu Santo, porque usted no habla en lengua, ay, no, amigo, ya usted sabe que para eso es un estudio, un capacita. El Espíritu Santo está aquí. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de tener esa intimidad
con el Espíritu Santo, de cultivar una intimidad con el Espíritu Santo, de estar en su presencia, porque nosotros somos privilegiados. ¿Por qué somos privilegiados? Somos más privilegiados que los profetas, somos más privilegiados que los patriarcas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegaba por momentitos, ¿ya? Y ahora, ¿cómo está el Espíritu Santo nosotros? Siempre. Tenemos 24/7 al Espíritu Santo. ¿Ah? Aleluya. El Señor Jesucristo está con nosotros todos los días. Entonces, somos bendecidos. Entonces, para concluir, rápidamente, repasamos entonces. Hablamos de la identidad del Espíritu Santo. Y hablamos de la identidad del Espíritu Santo, que es Dios mismo, tiene atributos divinos, omnipresente, omnisciente, eterno. Hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, que es persona, entonces una persona porque tiene tres atributos que son intelecto, voluntad, ajá. ¿Y cuál? ¿Cuál me escuché? Amén. Emociones, le faltaron las emociones. La tercera, el Espíritu Santo como fuente de revelación profética, nos decía que el Espíritu Santo que se le revelaba a los profetas, pero hoy día nos ayuda a comprender que las verdades de la Biblia, porque usted puede tener un postdoctorado, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, hermano, entonces sí va a tener esto que está aquí, si usted no tiene el Espíritu Santo, no lo va a comprender. Así usted tenga el mayor rango de un doctorado, no sé, de por ahí, si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a poder comprender la palabra. Ahora bien, y por último, teníamos el Espíritu Santo que capacita para el servicio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nos da talentos, nos da dones para edificar la iglesia y para ayudar a los demás, y nos da poder para cumplir con la gran comisión. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Cómo usted debe vivir con el Espíritu Santo a partir de hoy? ¿Cómo usted debe considerar el Espíritu Santo a partir de hoy? ¿Cómo debe vivir con él? Yo le voy a dar 4 consejos rápidamente. Primero, desarrolle una amistad íntima con el Espíritu Santo. Una amistad íntima, así como el mejor amigo que usted tiene, que usted llama todos los días, y que usted le escribe todos los días, y a cada rato y dura una conversación hasta de 2 horas. Desarrolle y cuéntele todo. Así que usted le cuenta al amigo, cuéntele al Espíritu Santo todo. Él es real, él te escucha, se siente así. Vamos a hablar, ¿qué vamos a hablar? Entonces usted se siente, le cuenta todo, porque es su fiel amigo. Desarrolle una amistad real con el Espíritu Santo. Si usted se siente a orar y usted cree que está orando solo, hermano, vuelvo a traer la palabra. Vuelvo a leer el Espíritu Santo, el Consolador, para que me lo dejó el Señor. Y Él habita conmigo. Ayúdame a desarrollar una relación contigo, Espíritu Santo. Ajá. 2. Si el Espíritu Santo es nuestra fuente de revelación, entonces no tomes decisiones que sean importantes basándote en tu propia lógica. A veces nosotros tomamos decisiones apresuradamente, no se las consultamos al Espíritu Santo, entonces, ¿qué debemos decir? Espíritu Santo, ayúdame a conocer qué debo hacer, a ver qué decisión debo tomar, qué es la que debo tomar. Y una de las cosas que usted va a entender es del Espíritu Santo. Y siempre lo he tenido esa relación con el Señor. Y es que Él te lo da fundamentado en la Biblia. El Señor te lo fundamenta en la Biblia. Cuando Él te da, dice qué hacer, Él te lo da un fundamento. ¿Eh? Porque Él es así, Él es abogado. Es abogado. Y con fundamento. Aquí está la ley. Agarre allí. Ajá. Entonces, tercero, también pídele que te enseñe a escudriñar la escritura. Por ejemplo, cuando tú leas un versículo, hermano, y esto para los jóvenes que estamos aquí presentes, cuando usted lea un versículo, jovencito, y usted no lo comprenda, usted deténgase. No force la barra, no es mi esposo, no force la barra. Deténgase y diga, tú que inspiraste esta palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, tú que la inspiraste, ahora ayúdame a comprenderla. Y usted le ora al Espíritu Santo y vuelve otra vez a leer la palabra y le aseguro, hermano, porque me ha pasado, usted la va a comprender. Aún los misterios más profundos lo va a comprender. Entonces, el cuarto,
Si Él te capacita, porque no capacita, amén. Si Él no capacita, significa que nadie, ninguno de los que hoy están aquí sentados, están aquí para llenar un asiento. Ninguno de los que hoy están aquí están para llenar un asiento, porque Dios a ustedes, a cada uno de ustedes, les ha dado dones y talentos para utilizarlos en la obra del Señor, para servir en la obra y ayudar a los hermanos y ayudar a edificar la iglesia. ¿Verdad? Entonces, si usted no sabe qué talento, te pregunte, Señor, ¿qué soy bueno? ¿Qué talento tú me has dado? ¿Qué lo tengo yo para yo poder servir en la congregación, para servir a mis hermanos, para edificar la iglesia? Y el Espíritu Santo lo va a dar, se lo va a enseñar. El Espíritu Santo no quiere solamente que usted lo conozca, sino Él quiere que usted sea lleno de su presencia, hermano. Él quiere que usted lo conozca a profundidad. No más que sepa quién es Él, como es el hermano Ricardo. El hermano Ricardo, hay mucha gente que sabe de Dios, pero no lo conoce realmente. O sea, lo saben de Él, información pura, pero no lo conocen. Señor, de verdad, les pido que desde hoy nos siga otra perspectiva con el Espíritu Santo y la diferencia. Hoy comencemos a conocer a la mejor persona que el Señor nos ha dejado para que no estemos solos. Usted está solo, usted está solo. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios con ustedes. Gloria a Dios. No se lo veo, hermano, vamos a ponernos en pie. Se va a aplaudir a la Señor. Bueno, mi hermano, hoy, si usted sentía que usted estaba errando, en el momento de pedir perdón a Dios, porque así el Señor abre nuestros ojos espirituales para que podamos comprender su palabra. Y es el Espíritu Santo. Oremos, ¿verdad? Para que el Señor les entendimiento, esa sabiduría que le dio a todos los profetas, que le dio a la iglesia primitiva, y que hoy nos da a nosotros, y oremos también por las próximas predicadoras. Porque, hermano, les voy a decir una cosa, no es fácil hablar de esto. No es fácil. Creo que lo que me encanta en Colombia es tener que estudiar la persona del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está ahí, usted se va a caer de rodillas como me caí varias veces haciendo la palabra. Y de Cristo, que no estoy mintiendo, mientras que yo hacía este mensaje, yo lloraba porque yo decía, oye, qué fuerte es conocer esta presencia de vida tuya y qué fuerte es que mucha gente te ignora de la manera que lo hace. Entonces, oremos por las predicadoras que vienen. Porque este tema, aunque hermano, ustedes lo vean el Espíritu Santo, tanto que yo he leído, pero hermano, siempre hay algo que conocer, ¿no? Y siempre el Espíritu Santo te va a consultar porque su palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que tu espada de filo, que penetra hasta partir del alma. Eso lo dice la palabra. Entonces, hermano, oremos. Amado Padre, bendito Dios, Señor, estamos en la presencia, Señor. Y Dios, para darte las gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy, Padre Santo, te pedimos que si hemos errado en algún aspecto de tu nombre, de tu grandeza, perdónanos. Perdónanos porque tú, Señor, nos alumbras con tu sabiduría, con tu inteligencia, para aprender de ti. Gracias te damos, Padre de la Gloria, por nuestro pastor Alberto, que puso el querer como el hacer, puso la voluntad de bien, Señor, de que este mes conociéramos la persona más maravillosa, dulce, sublime, eterna que el Señor nos dejó. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros, hoy nos vamos creyendo que el Espíritu Santo se va con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita, nos
ordena nuestra vida. El Espíritu Santo nos da fuerza para vencer todo obstáculo y dificultad, porque el Espíritu Santo es real. Gracias, Padre, te damos porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque tenemos ese privilegio de que nos escogió como su morada principal, porque nos escogió al estar con nosotros simples mortales, pero le plació hacerlo. Sí, le plació que estuviéramos aquí hoy, le plació que estuviéramos con Él todos los días de su vida. Y aun cuando a veces no lo determinamos, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel, porque nos ama con amor eterno. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias. Y hoy, Padre, te pedimos por las predicadoras que vienen, Señor, y el predicador, la hermana Crisálida, mi hermana Crisálida, la hermana Nelly González, y mi pastor Alberto, Señor, que preceden, Señor, esta enseñanza del Espíritu Santo para que tú le des revelación, Padre, de lo alto, para que tú les ayudes a preparar este mensaje que viene de lo alto, Señor, con tu discernimiento, Padre. Oh Dios, que este mensaje sea de bendición, Señor, cada domingo, Padre amado. Dios, sabemos que es muy poco para hablar en un mes del Espíritu Santo, pero Señor, en este mes queremos que sea condensado, que sea sublime, que sea, Señor, tu presencia, Padre, en este lugar. Y que mis hermanos, tú les pongas, Señor, cada palabra que ellas vayan a decir, tú les pongas esta palabra que viene a decir. Espíritu Santo, Padre amado, estas predicadoras, Señor, ayúdalas, protégelas. Y este predicador, hermano Alberto, cuida su salud, cuida cada área de su vida, Señor. Protégelas en gran manera, Padre de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos fueron bendecidos en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. El único que dirige a los pastores y a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios, Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu. Y nos hizo habitación de Él para guiarnos de adentro hacia afuera. Por eso que cada uno de nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, somos guiados, somos dirigidos. Amén. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora a mi esposa Yelisa, para que el Señor la siga usando de gran manera como lo ha hecho hasta ahora. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste en esta mañana de recibir, Señor, del cielo esa bendición, Padre, que han traído para cada uno de nosotros, los hermanos que pudimos estar aquí, Señor. Bendice a cada hermano que hoy ha escuchado esta palabra, Señor, acerca del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, que cada uno de tus hermanos que hoy han venido se vayan llenos, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas a mi esposa Yalitza, Señor, que la sigas usando como ese instrumento, Padre. Tu palabra dice que somos instrumentos, que somos armas de guerra en tus manos, Señor. Sigue usando en gran manera, Señor, como ha hecho esta hora. Bendícela en salud, Señor. Derrama salud sobre ella, Señor. Mira cuánto el enemigo la atacó, Señor, pero gracias a tu poder tú le has dado la victoria, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús la bendigo, Señor. Bendigo a estas hermanas que hoy pudieron estar aquí, Señor. Bendigo a las predicadoras que vienen a continuación, el próximo domingo, al pastor Alberto, Señor. Síguelo bendiciendo. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si va a aplaudir al Señor, hágalo con fuerza. Amén.